Si verdaderamente hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene ya poder sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también considerad vosotros que estáis muertos al pecado, pero que vivís para Dios en unión con Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque estamos aquí como una verdadera comunidad. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te glorificamos. Te damos gracias por tu amor. Gracias. Hoy vamos a continuar esta reflexión que hemos iniciado desde el lunes. Vamos a hablar un poco sobre la fe. La fe. La fe es un don de Dios. Es lo primero, es un don de Dios. Pero es algo también personal. Es algo individual, en el sentido de que nadie puede creer por mí. Nadie puede comprometerse en una fe por mí. Ahora, la suma de la fe de los bautizados es la fe de la iglesia. Pero esto se convierte en algo bien interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una fe aislada, no la hay. Se necesita la comunidad, se necesita la familia, etcétera, etcétera. Y después de todo, esa fe que nosotros nos gloriamos en profesar es una fe que hemos recibido de muchísimas tradiciones, de nuestra madre, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra parroquia, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, una de las cosas más interesantes es el entender la fe de la comunidad de los creyentes. Ojo, cuando hablamos de una comunidad, no estamos hablando de una simple sumatoria de personas, ¿no? 100 hombres que se presentan a Dios en calidad de iglesia representan más que la suma de 100 individuos. Forman una comunidad viviente, creyente, una comunidad viviente, creyente. Y eso es importante. Ahora, yo como individuo, como un ser individual, ¿en qué creo? ¿Cuál es el contenido de mi fe? ¿De dónde le viene a uno esa fe? A ti que hablas así, ¿ya la has hallado en ti mismo o es que la recibiste directamente de Dios? En fin, ¿de dónde nos llega esa fe? Esa fe nosotros tenemos que estar claros de que es una construcción, ¿no? La fe en que creemos es la misma iglesia que nos ha precedido y que nosotros hemos recibido, como cuando se enciende el cirio. Uno de los signos más bonitos de la iglesia es el encendido del cirio el sábado pascual. Ese cirio se ha encendido de un fuego que ya existe, pero de ese cirio se van a encender todos los cirios que están en la iglesia y cada uno después va a tener una lucecita que ha nacido de ese cirio, y yo tengo mi luz. Eso también pudiéramos nosotros verlo con la fe. La fe la ha encendido Dios la ha encendido. Y es Dios que llama a la fe, a creer. Es Dios que nos suscita la fe. De ahí viene la importancia de los cimientos de la iglesia. ¡Ojo! De ahí viene la importancia
de nosotros mirar a la iglesia como el elemento que Dios mismo ha preparado para nuestra fe. La fe no es algo que yo me invento de un día a otro. La fe no es algo que surge de que yo me levante, hoy voy a creer en esto. No, porque entonces estaría sujeto esa fe a, bueno, a mi estado de ánimo, a mi estilo de vida, etcétera, etcétera. Viene a tener una importancia vital lo que el Espíritu Santo ha inspirado a la iglesia, Por ello la iglesia no es una institución cualquiera. No es una institución cualquiera. La iglesia es la institución de Cristo, que el mismo Cristo ha plantado en la historia de la humanidad y comprende no solo a muchos, sino a todos. Comprende a todo el género humano como tal, a la humanidad total. Y por eso el día de Pentecostés nosotros estamos claros que esa iglesia nace de Pentecostés. Y por esa razón, la fe que nosotros tenemos que defender, y por eso los dogmas, ¿quién elabora los dogmas de fe? Es la iglesia. Por eso esa fe tiene un contenido que nosotros llamamos la fe del credo, que creemos, una fe que se cree. Nosotros creemos y ese credo tiene un contenido en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero esa fe que nosotros creemos también se celebra. ¿Quién la celebra? En los sacramentos, ¿Quién administra los sacramentos? ¿Quién es el que ha organizado los sacramentos? La iglesia. Pero esa fe que se cree, esa fe que se celebra, es una fe que se vive, se da testimonio. Y entonces esa fe marca un estilo de vida. ¿Y quién es el que nos invita a vivir conforme a la fe que tenemos? El mismo Dios. ¿A través de quién? A través de la iglesia. Por eso, esa fe no puede estar sujeta a que ahora hay que cambiarla para modernizarnos. No, la fe en Dios marca una vida conforme a la moral, conforme a lo que Dios mismo nos pide en los mandamientos, en las bienaventuranzas, en el mismo modelo de Jesucristo. Pues yo no me invento una fe para vivir cómodamente de esa fe. Eso sería traicionar a Cristo y definitivamente traicionar a la iglesia. Por eso nosotros tenemos que ver los dogmas en ese sentido de que ellos nos afianzan la fe. Yo tengo que saber qué es lo que creo. Yo no creo en disparates. Yo tengo fe en la estructura que la iglesia misma me ha ido transmitiendo. Y ahora el problema es que como el espíritu, a veces la gente entiende, el espíritu es libre y como Dios es Dios, ahora yo me voy a fabricar un Dios personal, no el Dios que la iglesia me ha transmitido. Ojo con eso. Por eso es tan importante que nosotros seamos sumisos y humildes y en el entendido de que es Dios mismo que está actuando cuando la iglesia nos ofrece una estructuración de la fe. Queridos hermanos, que el Señor nos ilumine a todos con su Espíritu Santo, porque esto es demasiado hermoso, pero también al mismo tiempo es bastante complicado si nosotros no somos lo suficientemente humildes. Amén. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya.